Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a seguir con función compuesta. Y nos dieron estas dos funciones. Y nos piden calcular f compuesto g, g compuesto f, f compuesto f y g compuesto g. Bueno, entonces vamos a empezar con estos dos primeros. Y presta atención cómo se hace. Bueno, en primer lugar, vamos a mirar acá. Esto que ustedes miran acá, lo puedo escribir también así. Entonces, f compuesto g de x. Y esto también lo puedo también escribir de esta forma. F compuesto g de x. Así en esta forma también. Entonces, vamos a escribir esto acá y lo vamos a igualar con esta. Y vamos a resolverlo. Y entonces nos queda así. F compuesto g de x. Y acá igual, vamos a escribir esta acá. Esto es igual a f compuesto g de x. Así en esta forma. Así como está, me queda fácil poder reemplazar lo que nos están pidiendo. Y póngale cuidado. Bueno, acá g de x es el dominio de f. Entonces, copiamos la función f así como está. Pero donde está x le vamos a cambiar por g de x. Por la función g de x. Y entonces nos va a quedar así. X al cuadrado más 1. Ya sabemos que x es g de x. Y entonces me queda así. G de x, esto al cuadrado, más 1. Dese cuenta que donde está la x, le colocamos g de x. Elevado al cuadrado más 1. Ahí vamos bien. Ahora vamos a reemplazar. ¿Quién es g de x? G de x es 2x menos 2. Y entonces me queda así. 2x menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Más 1. Observe que este es un binomio al cuadrado. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula de productos notables. Entonces, a menos b al cuadrado es igual. Observe que la a va a ser el primer término y la b el segundo término. Entonces esto es igual al primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Este binomio usted ya se lo debe saber de memorias. Entonces cuando acá hay un menos va intercalado. Más, menos, más. Y entonces lo resolvemos. Esto es igual. El primero al cuadrado. Entonces me queda 2x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. El primero es 2x. El segundo es 2 más el segundo al cuadrado. El segundo es 2 y eso lo elevamos al cuadrado. Y esto más 1. Entonces ya resolvimos este binomio. Y ahora lo vamos a resolver así. 2x al cuadrado sería 2x por 2x. Y sería 2 por 2, 4. Y x por x, x al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Menos. Y acá multiplicamos 2 por 2, 4 por 2, 8. 8x más 2 al cuadrado es 2 por 2 y eso es 4. Más 1. Acá vamos a resolver esto. 4 más 1. Eso es 5. Entonces me queda aquí. Esto es igual a 4x al cuadrado menos 8x más 5. Y observe que ya llegamos al final. Y esto lo bajamos. Y entonces nos queda así. F compuesto g de x es igual a esto. Y ahora sí, recuerde que esto se sigue bajando. Y aquí le vamos a hacer una pequeña nubecita, indicando que ya hemos terminado esta primera parte. Ahora vamos a seguir con g. Bueno, entonces hacemos igual como hicimos acá. Y entonces nos va a quedar así.
G compuesto F, entonces vamos mirando, de X es igual a G compuesto F. Entonces dése cuenta que es similar a lo que hicimos acá. Y entonces voy a escribir esto aquí. Y entonces me queda así. G compuesto F de X es igual a G compuesto F de X. Bueno, entonces aquí el dominio de G es F de X. Ustedes ya saben cuál es F de X. Y entonces vamos a reemplazar. ¿Quién es G? ¿Cuál es la función G? La función G es 2x menos 2. Recuerde que donde está la X la vamos a colocar F de X. Entonces me queda así. 2 por X. Y X es F de X. Es por F de X. Entonces ahorita lo vamos a multiplicar. Entonces para que usted se dé cuenta. Menos 2. Y ahora sí, reemplazamos. 2 por F de X. X al cuadrado más 1. Y entonces seguimos. X al cuadrado más 1 menos 2. Resolvemos. 2 por X al cuadrado. 2X al cuadrado. Más por más da más. Y 2 por 1, 2. Ahí lo que hicimos fue lo siguiente. Hacer la propiedad distributiva. 2 por X al cuadrado más y luego 2 por 1. 2. Y entonces seguimos. Menos 2. 2x al cuadrado más 2 menos 2. Acá observamos que se cancelan. Y me queda solamente 2x al cuadrado. Y entonces de una vez bajamos esta expresión. G compuesto F de X. Y esto es igual a 2x al cuadrado. Y también le hacemos nubecita. Y vamos a bajar esta expresión. Ahora observen que F compuesto G de X es diferente a G compuesto F de X. Observe que acá me dio 4x al cuadrado menos 8x más 5 y aquí 2x al cuadrado. Por eso son diferentes. Ahora preste atención a otra cosa interesante que les voy a mostrar acá. Si a ustedes les piden hallar, por decir algo aquí, hallar, y vamos a colocar esta. Vamos a hallar F compuesto G y le vamos a colocar aquí un valor a la X. Pongámosle 2. F compuesto G de 2. ¿A qué es igual? Y entonces lo vamos a resolver. En caso de que a usted le coloquen un ejercicio así, dése cuenta cómo se hace. Vamos a escribir esto así como está, pero donde está la X la vamos a cambiar por este valor de 2. Y entonces me queda 4 multiplicado por 2 a la 2 menos 8 por X y X vale 2. Entonces acá quedaría 2 más 5. Y entonces esto es igual. Resolvemos de primera las potencias. Entonces 4 por 2 a la 2, eso me da 4. Menos 8 por 2. Ahorita lo resolvemos. Más 5. 4 por 4, eso me da 16. Menos 8 por 2, 16 más 5. Y 16 menos 5, menos 16 menos 16, eso se cancela. Este es positivo y este negativo. Y entonces me quedó 5. Observe que F compuesto G de 2 en este ejercicio me dio 5. Y entonces lo vamos a bajar. F compuesto G de 2, esto es igual a 5. Y entonces le podemos hacer un pequeño rectángulo. Y entonces quedó así. Bueno, otra forma de resolverlo.
es haciendo lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí y vamos a hacer ese mismo ejercicio. F compuesto G de 2. Recuerde que lo que estamos haciendo aquí es que usted aprenda un poquito más. F compuesto G de 2. Y entonces vamos a utilizar esta forma. Entonces la vamos a colocar así. F compuesto G y acá la vamos a colocar el 2. Y entonces póngale cuidado cómo es. Primero resolvemos G de 2. Entonces acá le vamos a colocar el 2. G de 2. Entonces resolvemos aquí. Donde está la X, le vamos a colocar el 2. Entonces me quedaría 2 por 2, 4. Y 4 menos 2. Eso me da 2. Entonces G de 2 es igual a 2. ¿Sí o no? Bueno, póngale cuidado. Bueno, entonces este 2 lo reemplazamos donde está esta X. 2 por 2, 4. Menos 2. Entonces lo resolvemos así mejor. Y entonces me queda así. 4 menos 2, eso me da 2. Y ahora vamos a tomar la función f. F. Y en donde está la X la vamos a colocar este 2. Y entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, X al cuadrado sería 2 al cuadrado más 1. Y 2 al cuadrado me da 4. Más 1, eso me da 5. Y entonces llegamos a la misma respuesta. Entonces ya ustedes saben cómo es. Bueno, entonces para que no se vayan a equivocar nunca. Bueno, entonces vamos a seguir con el inciso C. Bueno, entonces seguimos con F compuesto F. Y luego con G compuesto G. Y ya saben ustedes que esto es igual a esto. F compuesto F de X. Y esto es igual a F compuesto F de X. Y entonces vamos a escribir esto aquí abajo. F compuesto F de X. Y esto es igual a F compuesto F de X. Y ahora sí, dése cuenta que el dominio de esta F es F de X. Y F de X es X al cuadrado más 1. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces ya saben ustedes que nos toca hacer esto. Como esta F de X es el dominio de esta F, ¿cierto? Entonces vamos a escribir así. Donde está esta X la vamos a colocar F de X. Entonces me queda F de X al cuadrado. Entonces así en esta forma. Dese cuenta cómo es de fácil. Más 1. ¿Qué viene siendo F de X? F de X viene siendo X al cuadrado más 1. Y lo seguimos escribiendo. X al cuadrado más 1. Y esto elevado al cuadrado. Más 1. Y este es un binomio. Y ya saben ustedes cómo se soluciona un binomio. Como este negativo acá, te le vamos a dar la vueltecita. Y entonces nos quedó A más B al cuadrado. Primer término, segundo término. Primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Y entonces seguimos acá. Esto es igual. El primer término al cuadrado. Entonces x al cuadrado elevado al cuadrado. Estamos mirando aquí la fórmula. Más 2 veces. Acá colocamos el 2. 2 veces el primero por el segundo y el segundo es el 1. Más el segundo al cuadrado más 1. Ahí está. Y ahora resolvemos las potencias. Entonces acá multiplicamos 2 por 2, 4. Entonces me quedaría x a la 4. Que es lo mismo multiplicar x al cuadrado por x al cuadrado. Tienen igual base, se suman los exponentes y 2 más 2 da 4. Entonces lo mismo. Entonces acá este es potencia y una potencia. Se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4 y ya. Quedaría x a la 4. Ahora acá. Más este 2 multiplica este 1, quedaría 2. 2 por 1, 2. Y colocamos x al cuadrado. 1 al cuadrado da 1. 1 por 1, 1. Entonces me queda 1 más este otro 1. Aquí resolviendo 1 más 1, eso me da 2.
Por tanto, x a la 4 más 2x al cuadrado más 2. Y bajamos esta expresión. Y entonces la colocamos aquí al lado. F compuesto f de x. Y ahora sí, vamos a copiar esto acá. Vamos a bajarlo. Y le hacemos nubecita. Entonces de una vez hacemos esta nubecita y seguimos con este último. Y preste atención cómo se hace. Bueno, entonces g compuesto g. Entonces vamos a trabajar con esta función g. Bueno, entonces hacemos igual, ¿cierto? Y entonces colocamos así. G compuesto g de x. Esto es igual a g compuesto g de x. Y esto que está aquí lo vamos a volver a copiar acá debajo. Para seguir con el procedimiento. Bueno, entonces colocamos esto así. Dese cuenta cómo es de fácil. Y acá le seguimos. Ya sabemos que el dominio de esta g es g de x. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, esta g va a ser g de x igual a 2x menos 2. Y el dominio es g de x. En donde está esta x, vamos a reemplazarlo por g de x. Entonces nos queda así. Este 2 lo vuelvo y lo copio acá. En donde está esta x, colocamos g de x, que es el dominio de g. Y entonces me queda así. Menos 2. Y esto es igual a 2 por... Y ahora, ¿quién es g de x? G de x es 2x menos 2. Y entonces me queda 2x menos 2 y bajamos el menos 2. Y ahora resolviendo. Recuerde la propiedad distributiva. Entonces vamos a multiplicar así. Entonces, ¿cómo me queda? 2 por 2, 4x. Más por menos da menos y 2 por 2, 4. Y bajamos el menos 2. Se vuelve y se baja. Resolviendo, me queda 4x menos 4 más 2, 6. Cuando tienen igual signo se suman. 4 más 2 da 6. Y se coloca el signo que llevan. Entonces, menos 6. Bueno, entonces, acá nos quedó así. G compuesto g de x. Y vamos a copiar aquí esta misma expresión. Y ahora le hacemos nubecita, indicando que ya hemos terminado. Ahora sí, amigos y amigas, ya se dieron cuenta cómo es de fácil. Ahora sí, los invito a que sigan viendo estos videos educativos y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.